La habla estudiante Giancarlo Holguín de segundo nivel de pregrado C del Instituto Tecnológico Rumiñahui. En este caso, vamos a hacer la siguiente investigación, que se trata sobre los circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos de modalidad semipresencial. A continuación, vamos a ver en nuestro tema monofásico. Me dice que la corriente monofásica es la corriente eléctrica del tipo de corriente alterna que la que llega a nuestros hogares, nuestros domicilios, que están diseñados con un circuito monofásico de corriente alterna, incluyendo algunas viviendas antiguas. Como podemos ver aquí, en la siguiente imagen tenemos una red de distribución en la cual tenemos nuestras viviendas más la línea neutral. La red monofásica se implementa por una carga de 110 a 220 voltios. ¿Qué es la corriente monofásica? Me dice que la tensión es monofásica o la corriente que viaja por un solo conductor en un sistema únicamente de la fase, en la función del país que podría variar su frecuencia de la tensión, como el caso que tenemos en España con una tensión de 230 voltios y 50 Hz, en Perú con una tensión de 220 voltios y 60 Hz, en los pequeños, en los pequeños motores de consumo de iluminación del ámbito doméstico. Indica que también el sistema monofásico es la distribución de producción del consumo eléctrico por una sola fase. Por lo tanto, la tensión varía equitativamente de la forma conjunta que se ha comentado anteriormente en el más frecuente de los conscientes de la corriente monofásica, que es para la distribución y iluminación de motores eléctricos pequeños de la calefacción. En la siguiente tenemos las características de la corriente monofásica. Me dice que en las características de la corriente monofásica tiene un voltaje de conversiones idénticas, en la cual está dividido por un circuito monofásico de corriente alterna que está formado únicamente en una fase, con una variación de voltaje que siempre debe ser la misma forma. No ocurre en el mismo caso de la corriente trifásica, donde existen tres fases diferentes por donde circula la corriente con dos fases de 120 grados. Los valores de voltaje. Los valores de voltaje suelen oscilar entre los 110 a 230 voltios. La variación en cada país. Mientras que el valor permitido en España es de 230 voltios, este puede variar en otros países, como por ejemplo en Ecuador y El Salvador, que tenemos un voltaje de 120 voltios. En Egipto con un voltaje de 220 voltios y Cuba con uno de 120, etc. Como siguiente tenemos lo que es un sistema trifásico o corriente trifásica. No digo que en la ingeniería eléctrica un sistema trifásico indica un sistema combinado de tres circuitos de corriente alterna para un sistema de producción distribuida por consumo de electricidad, que tiene una misma frecuencia, la cual la corriente trifásica es el flujo de energía eléctrica formada por tres corrientes alternas, monofásicas de la misma frecuencia con una amplitud y por lo tanto un valor eficaz que presentan unas ciertas diferencias de fases entre ellas. Observando en tu factura de luz, si la potencia contratada se sitúa entre los 380 voltios a 420 voltios, se trata que es una instalación trifásica. Como podemos ver en este caso, nos indica. Como consiguiente vamos a tener unas imágenes por la cual la voy a presentar, como hemos visto en la parte teórica, que podemos considerar que un sistema trifásico se considera por tres fases a partir de 380 voltios en adelante. En mi caso, por mi experiencia laboral, yo trabajo en una empresa en la cual nos dedicamos a hacer mantenimiento, instalación de sensores y escaleras de modo horizontal y vertical. Nosotros trabajamos con corrientes a partir de 380 en adelante. Recordando que un ascensor, una escalera, para que comience a arrancar necesita de una corriente trifásica. Como por ejemplo, parte de nuestros equipos tienen transformadores, en la cuales nosotros, por el área de mantenimiento que manejamos, tenemos lo que son transformadores tipo seco como la que podemos ver en este caso, en las imágenes,
¿Qué nos indica que es un transformador trifásico? Un transformador trifásico está formado por un conjunto de tres devanados, que son bobinas para el primario del transformador y otras tres para el secundario de la salida del transformador. En cada columna del núcleo tenemos el bobinado secundario, que normalmente pega una chapa de columna, y encima está el bobinado enrollado sobre él, pero separados por un aislante. El bobinado primario, pero los dos sobre la misma columna. Todas las bobinas están montadas sobre un núcleo o banco de chapas magnéticas, pero en tres columnas diferentes. Como pueden observar aquí en esta imagen, yo tengo dos clases de transformador tipo seco, como le indico con el pulsor. Esta es la que nosotros manejamos en nuestro caso, en nuestra empresa, para alimentarlo con unos controles. Existen dos clases de transformador, la que es con aceite, que es la que tenemos en nuestros postes y viviendas, en cada esquina, que es la que nos da la energía de corriente monofásica. En este caso, en esos transformadores se debe ingresar una cantidad elevada de voltaje, en la cual la transforma y la da 110 a 220 voltios. Y en este caso aquí es diferente. Aquí nos entra un voltaje alto y en el cual nos sale otro tipo de voltaje. Como siguiente, como les indicaba, sobre en este caso, por mi experiencia personal laboral, yo trabajo en lo que es una compañía de mantenimiento de sensores, en la cual aquí tenemos tres imágenes, en la cual esta puede ser la parte del cuerpo del equipo del ascensor. Aquí tengo la parte del cerebro, que es el donde está, en este caso, el módulo de potencia, en la cual tiene un conjunto de tarjetas electrónicamente, más con un conjunto de contactores, con un variador y otras cosas más. Aquí tenemos las resistencias. Este, este conjunto, este sistema, está alimentado por un transformador tipo seco, como con la que le expliqué antes. Esto trabaja con 400 voltios, un voltaje muy alto. Por eso, dedicado a que nosotros trabajamos con corrientes altas, se puede decir, con circuitos eléctricos trifásicos para su alimentación del equipo. También podemos destacar sobre nuestra investigación sobre motores eléctricos. ¿Qué son los motores eléctricos? Son los que nos permiten obtener energía mecánica de manera más simple y eficiente en función de números de fases de alimentación. Podemos encontrar motores monofásicos, bifásicos, trifásicos, con arranque auxiliar bobinado, con arranque auxiliar del bobinado y condensador. En la elección de un motor u otro dependerá de la potencia necesaria. Como les digo en esta imagen, es un motor monofásico. Obviamente, como un motor monofásico, la carga que debe entrar es menos, de 220 voltios. Y en este caso, tenemos un motor trifásico, con la cual su voltaje de ingreso serían ya a partir de 380 voltios en adelante. Recordemos que aquí tenemos otra imagen en la cual podemos indicar, tenemos un circuito unifilar, cómo trabaja este equipo. Obviamente que tenemos dos tipos de conexiones, como podemos ver. En los motores eléctricos trifásicos manejan lo que son conexiones tipo delta estrella y tipo estrella estrella. Eh, Obviamente aquí podemos ver en este caso las conexiones, de dónde parten, cuáles son sus terminales. Y aquí tenemos un motor. En lo siguiente, vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de un sistema monofásico y trifásico. Acaba de recalcar que en el transporte de energía eléctrica con tres sistemas monofásicos obligaría a llevar seis conductores dos por cada sistema monofásico, y por lo tanto las estructuras metálicas de obra civil para sustentar estos conductores juntos con los elevadores de herraje necesarios tendrían que ser más resistentes, voluminosos o caros. En el caso del sistema trifásico, nos indica que es un preciso de tres conductores o en el peor de los casos cuatro, suspendiendo que hayan transportar también el neutro con los elementos necesarios de estructuras metálicas, obra civil, elevadores y herrajes para su sustracción. Indica que también la tensión en otros conductores de la fase para el sistema trifásico es de tres veces mayor que el sistema monofásico. ¿Por qué? Porque la intensidad por un conductor de la fase es tres veces mayor que el sistema monofásico.
de todo ello puede estimar un costo del sistema de transporte trifásico frente al de dos de los sistemas monofásicos, que es un orden más o menos del 75%. Estamos indican que las ventajas del uso del sistema trifásico van con las tensiones de suministro de baja tensión. En la mayoría de instalaciones industriales nos presentan la necesidad de proveer varios niveles de tensión eléctrica para los diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, pueden haber motores que requieren energía de 440 volts, así como motores que requieren como su característica que convenga una alimentación de tensión mayor, como son de 2400 voltios a 4160 voltios, así como la alimentación del alumbrado que trabaja normalmente con un voltaje de 220 voltios a 127 voltios, y las raras veces de 440 a 254 voltios. Como indican, estas cantidades de voltaje son muy elevadas. Obviamente, para tener estas cantidades de voltaje necesitamos máquinas mucho más grandes e industriales. Podemos alimentar esta clase de circuitos, como podemos ver en las imágenes. Hemos hecho un banco de preguntas en la cual nos indica sobre el tema que hemos tratado, en las que nos dicen: primero, ¿cómo se clasifican los motores eléctricos entendiendo la corriente de alimentación? Los motores de corriente continua y de corriente alterna, nos indican. Segundo, ¿cómo se clasifican los motores de corriente alterna? Nos indica que los motores de corriente alterna son motores síncronos con motores asíncronos universales, motores monofásicos de bobinas auxiliares y de espirales en cortocircuito, de rotor bobinado, de rotor de cortocircuito, de jaula de ardilla. Tercero, ¿cómo se clasifican los motores trifásicos? En su totalidad tenemos por dos partes, que son el rotor de bobinado y el rotor de cortocircuito, jaula de ardilla. Cuarto, ¿puede un transformador trabajar a frecuencias diferentes y por qué? No, ya que si esto sucediera, el transformador no funcionaría por la frecuencia que se basa en una serie de repeticiones, y si trabajara a frecuencias diferentes no se efectuaría dicho trabajo. 5. ¿Es posible usar un transformador eléctrico de corriente alterna? Los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado del primario, es decir, una tensión que se origina con flujo magnético en el núcleo del hierro. El transformador no puede utilizarse de corriente continua, para nada. Y por último tenemos cuántos tipos de conexiones existen para los transformadores trifásicos. Era lo que me indicaba antes en la foto anterior. Nos indica que tenemos conexión estrella. En la conexión estrella se unen en un mismo punto los tres extremos de los devanadas que poseen la misma polaridad, existiendo una forma básica según se unen, como tenemos W o bien UPW. Conexión triángulo. En la conexión triángulo se unen sucesivamente los extremos de polaridad opuestas a cada devanado hasta cerrar el circuito, según sea el orden de sucesión que se obtengan en las dos configuraciones. Tenemos la conexión zigzag. Nos dice que la conexión zigzag en la práctica solo se emplea en el lado secundario. Una parte se conecta en la estrella y luego cada rama se une en serie, con las bobinas invertidas de las fases adyacentes siguiendo un determinado orden de ciclo. Tenemos la conexión delta-estrella, como sus iniciales lo indican. Eh, tenemos la conexión delta-delta. Me dice que se utiliza mucho en transformadores tipo BT, ya que ya que se necesitan más espiras del motor de sección. Esto es así porque la corriente por los devanados del transformador es un 50% menor de la línea. Sin embargo, la tensión que soportan es la propia tensión compuesta de la línea. Tenemos también la conexión estrella-estrella. La conexión estrella-estrella o tipo Y, que es la corriente de la línea de la misma que la que circula por cada devanado del transformador. En cambio, la tensión en las bornes de una bobina devanada es un 50% menor que la tensión compuesta. Y con esto hemos culminado nuestra investigación.